para que tenerlo ahí presente. No sé si hay niños, y si no, creo que nos podemos quedar, pero vamos a meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Es siempre bueno el poder congregarnos, ¿verdad? El poder estar juntos. ¿Por qué no nos tomamos un minuto y saluda a alguien más? Yo sé que no todos llegamos antes de que comenzara la reunión y a veces no nos saludamos y luego al final salimos corriendo. Entonces puede acercarse a una o dos o tres personas y saludar, ¿sí? Y bueno, si usted ya está listo, puede ir tomando su lugar. Vamos a estar meditando ahí en la carta a los Filipenses, que es la que traigo ahí, ¿verdad? Porque estoy con los jóvenes compartiendo esto. Y lo traigo ahí en el corazón para poder compartirlo. Y vamos a hacer una oración antes de meternos a la palabra, pidiéndole a Dios que nos ayude a poder meditar en ella y poder recibir su palabra en nuestro corazón. Padre, gracias una vez más porque tú nos has llamado a caminar contigo, nos has llamado a tener una vida, Señor, con propósito, con el propósito por el cual tú nos creaste, por el cual tú nos diseñaste, el propósito por el cual también tú nos amaste, Señor, para alabarte, para conocerte, para recibirte, para experimentarte, para caminar contigo, Señor, y para poder hacer, Señor, también alcanzar tus promesas para nuestras vidas en el lugar donde tú nos has puesto, Padre. Gracias. Gracias, ayúdanos a poder meditar hoy en tu palabra. Todo aquello que pudiera distraernos, que pudiera estorbarnos, ayúdanos a hacerlo a un lado, hacerlo a un lado, rendirlo, ponerlo delante de ti y realmente, Señor, estar dispuestos a escuchar, a poder recibir de ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Ahí vamos a meditar. Hemos estado compartiendo ya en un par de ocasiones acerca de esta carta. Gracias, que es una carta pues muy diferente, ¿verdad?, a las otras cartas que escribe Pablo, porque todas las demás cartas que escribe Pablo son como que a ver qué están haciendo, ¿verdad? La iglesia de Corinto, de Éfeso, y como que hay exhortación, ¿verdad? Cartas muy doctrinales también, ¿verdad? Que hablan mucho acerca de la obra de Cristo Jesús. Pero la carta a los Filipenses es una carta muy especial, se le conoce como la carta del gozo. Le acabo de animar a los jóvenes, les voy a hacer un examen el próximo sábado de esta carta, que llevamos varias sesiones y les digo, no, ya les puedo preguntar. Entonces, es la carta de gozo. Pablo estamos ahí más o menos después de su segundo viaje. Pablo está como en prisión, pero en una casa, ¿verdad? Como arresto domiciliario, ¿verdad? Que ahora se le conoce. No puede salir de su casa, puede recibir visitas. Creo que por ahí está Timoteo, por ahí en Hechos hay más detalles. Usted puede leer Hechos y cuando puede ubicar exactamente este momento. Y bueno, hemos visto el capítulo 1. Pablo está en agradecimiento, con gozo, ¿verdad?, escribiéndole a los filipenses, animándoles, orando por ellos. Les está afirmando, vean, el propósito de Dios. Y aunque no trata un problema en específico, como en general, como en otras iglesias, sí, más adelante sí habla acerca de dos mujeres. Al final nada más hace ahí como una observación. En el capítulo 4, versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces sí hay como una referencia ahí de que a lo mejor había un problemilla entre estas dos mujeres.
y que Pablo les está diciendo, solucionen esto, caminen juntas, tengan un mismo sentir. Y es un gran énfasis, durante toda la carta se refuerza esta idea, ¿sí? Ahí mismo en el capítulo 1, Pablo habla acerca de que él está contento por todo lo que está sucediendo. Hay personas que a lo mejor quieren añadir como aflicción a Pablo, ¿verdad? Así como diciéndole o como burlándose, ¿verdad?, de que él está en la cárcel, o como contentos, ¿verdad?, de que él está en la cárcel y no puede predicar pues con esa libertad, ¿verdad?, de salir a cualquier lugar. Y Pablo dice, y la manera en la que ellos lo están externando es ellos diciendo, bueno, yo sí voy a predicar, ¿verdad? Es como si de repente nosotros por alguna situación cerráramos esta congregación y se abriera aquí una enfrente diciendo, ay, como, pero con esa actitud incorrecta, ¿no? De decir, porque ellos se fueron, ahora nosotros vamos intencionalmente a ponernos aquí, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, aunque no es la actitud correcta, están predicando de Cristo, ¿sí? Si estuvieran predicando otra cosa, pues a lo mejor sí, la situación sería muy diferente. Pero dice Pablo, como están predicando a Cristo, a lo mejor con la actitud incorrecta, eso me da gozo, porque pues al final se está extendiendo el evangelio, ¿verdad? Se está abriendo otra iglesia. A lo mejor antes de que yo llegara no predicaran, llegué yo o me metieron a la cárcel y le empezaron a predicar, ¿verdad? Y Pablo habla acerca como de esa, pues a lo mejor sí puede ser como una lucha externa, ¿verdad?, de las situaciones que está enfrentando. Pero él dice, eso no es problema mientras se esté predicando Cristo, mientras esto resulte en el avance del evangelio, yo puedo gozarme, ¿no? Y aún así yo aquí le estoy predicando a cada guardia que me ponen, ¿verdad? Que pues seguramente le ponían a un guardia pues día y noche, yo creo, y si se lo cambiaban, pues yo creo que imagínate, le ponen a alguien, a Pablo ahí al lado, pues tenía que predicarle, no era como inevitable, ¿no? Dice Thanos, inevitable. Pero ahí está Pablo predicándoles. Si le ponen a alguien, si le ponen a un guardia, les predica a ese guardia, ¿verdad? Si alguien le visita, si le traen un enfermo, etcétera, él está predicando el evangelio desde ahí sin poder salir. Y él habla acerca de este gozo, ¿verdad? De lo que está resultando, hablando de la soberanía de Dios, que a pesar de las circunstancias, Dios tiene el control. Y eso no limita a Dios en ningún sentido, sino al contrario, a veces resulta en que avance más el reino de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y en el capítulo 2, que es donde quiero que podamos meditar el día de hoy, dice de esta manera: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si un afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Comienza esta porción con esta palabra diciendo por tanto, haciendo referencia al contexto con el que acaba de mencionar Pablo, lo que acabo de explicar. Por tanto, recordemos que la Biblia no fue escrita con capítulos ni versículos, entonces es importante considerar lo que está atrás. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, hacer esto, ¿verdad? Pero por tanto, esa idea, lo que Pablo acaba de decir, ahí en el versículo 27 dice: oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, ¿sí? Pablo lo que acaba de mencionar anteriormente tiene que ver con que ellos estén firmes, dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué entendemos por combatiendo? Pues luchando, ¿verdad? Y la lucha externa, dice Pablo, bueno, esa es cuestión de perspectiva, ¿verdad? A lo mejor hay quienes dicen, yo estoy en la prisión y eso es malo, pero es cuestión de perspectiva. Dios me está poniendo en este lugar y otros están predicando. Esa idea es solamente cuestión de perspectiva, pero como que Pablo empieza a
afirmar algo importante dentro de la iglesia, porque dice, si estamos combatiendo, ok, con el mundo, sí, con el enemigo, pues tenemos la victoria. Pero si combatimos entre nosotros, podemos ser destruidos. O sea, si hay un peligro, a lo mejor no es un problema todavía aquí en esta iglesia, pero Pablo al verlos dice, qué padre que estemos combatiendo, sí, estemos combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y eso es bueno, pero hay un peligro que si combatimos entre nosotros mismos, ahí sí puede haber un problema. Si hay división entre nosotros, si hay contienda entre nosotros, si hay pleitos entre nosotros, pues, ya los de afuera ni se diga, ¿verdad? Nos van a hacer añicos, ¿verdad? Entonces Pablo por eso hace esta referencia. Por tanto, si hay alguna consolación, estas parecen preguntas, pero no sé si es el término que se usa, pero son como preguntas retóricas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta es obvia, ¿sí? No es como que Pablo les esté realmente preguntando, esperando una respuesta diferente. Pablo está haciendo como si fuera una afirmación, ¿sí? Es obvio, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Alguien ha sido consolado en Cristo alguna vez? Wow, no, o sea, en Cristo nuestra esperanza es como obvio. Claro que hay consolación en Cristo, claro que hay esperanza en Cristo, aún de la enfermedad, aún de la muerte, aún de la adversidad. En Cristo tenemos esperanza, en Cristo tenemos promesas. Si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Y cuando la Biblia escribe ahí Espíritu con mayúscula, sabemos que siempre se refiere al Espíritu Santo. En otras ocasiones, cuando habla acerca del Espíritu, puede hacer referencia como a una actitud, ¿verdad? Como cuando habla creo que es a Josué, que dice que había un espíritu diferente. En Daniel, un espíritu diferente se refiere a y lo escribe con minúscula, como una actitud diferente, ¿verdad? En esa persona. Pero cuando es con mayúscula, sabemos que está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Si alguna comunión, ¿sí? Si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algo, esta parte de comunión que tiene que, la palabra original ahí es koinonía, que ya la hemos escuchado algunas veces, que hace referencia a la comunión unos con otros, no solamente como la comunión que se refiere aquí en el Nuevo Testamento, no nada más es de vamos a echar taco juntos. No, era una palabra muy extensa que tenía que ver inclusive con ayudar a otros, ¿sí? Con ayudas económicas a otros, con sobrellevar las cargas los unos con los otros, orar unos por otros. Todo eso tenía que ver con la palabra comunión. Pero aquí en específico dice, si alguna comunión del Espíritu Santo, ¿sí? Si alguna vez hemos sido consolados, si alguna vez el Espíritu Santo nos ha renovado, ¿verdad? Si alguna vez nos ha fortalecido, que vuelvo a repetir esto, es como obvia la respuesta. Quien no ha sido, a veces es más allá de nuestras fuerzas, en momentos de debilidad, viene el Espíritu Santo y lo que en algún momento era imposible para nosotros se vuelve posible, ¿verdad? El levantarnos, ¿sí? El volver a confiar, aún en medio de la pérdida, etcétera. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo, ¿sí? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y esta palabra sintiendo, nosotros a veces la connotación que usamos es como algo muy emocional, ¿verdad? Porque decimos, es que tengo que sentirlo, pero realmente el significado de esta palabra también tenía que ver con
con nuestros pensamientos, con la mente. Nada más que la diferencia es que hay ciertas cosas que no solamente las tienes que entender, pero que también las tienes que sentir. Como, no sé si me explico, como no nada más decirlo por conocimiento, sino que hay un peso en tu vida de aquello que estás hablando y que estás diciendo. Entonces lo que Pablo está animando es a que podamos tener este sentido, sintiendo lo mismo. No solamente es de, ay, todos sentimos bonito, sino habla acerca también de un mismo pensamiento, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿sí? Entonces aquí va el propósito de Pablo en esta primer versículo, que es un llamado a la unidad. ¿Es un llamado a qué? Un llamado a la unidad. Después de que nos explica un llamado a la unidad, vamos a ver cómo luce la unidad, ¿sí? Y después de ver cómo luce la unidad, vamos a ver un ejemplo de unidad o una actitud de unidad, ¿sí? Entonces aquí dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El llamado, claro que es Pablo que lo está escribiendo, pero el llamado de Dios a nuestra vida es el llamado a la unidad. Ahora yo quiero hacer la diferencia, porque unidad no es lo mismo que uniformidad, ¿sí? Uniformidad es todos la misma forma, ¿verdad? Todos con corbata, ¿sí? Y todos con ¿qué? No todos con falda, ¿verdad? Las mujeres con falda y todas las mujeres con falda, ¿verdad? Y a lo mejor pudiéramos pensar que eso es unidad, pero no, eso no es unidad, eso es uniformidad. Eso lo puedes ver en alguna institución, lo puedes ver, claro que en algunas iglesias, y no estoy diciendo que sea malo, pero simplemente estoy diciendo que eso no es unidad, ¿sí? Claro que puede ayudar, ¿verdad? Que a veces en una actividad nos ponemos la misma playera, ¿verdad? Para salir a evangelizar, etcétera, y fomentamos visiblemente unidad, pero eso no garantiza que realmente estemos unidos, ¿verdad? Podemos ir todos del mismo color. Lo que está hablando Pablo va más allá de algo externo, de algo, lo he mencionado así como de tipo Barney, ¿verdad? De que todos nos queremos y somos una familia feliz y todos de morado, no sé. Pero no, Pablo está llamando a algo más profundo que eso, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y cuando pienso en un ejemplo, se me ocurren los discípulos, ¿sí? Que yo creo que es un claro ejemplo de unidad, aunque hubo uno, ¿verdad?, que salió del propósito, pero es un claro ejemplo de unidad, un mismo sentir, un mismo amor, un mismo pensamiento. Pero ahí tenemos, híjole, si nos metiéramos con cada discípulo a ver sus características, simplemente está Mateo, ¿verdad?, que era cobrador de impuestos y que pues para algunos podía ser considerado como un traidor, ¿verdad? O sea, cobrándole de los impuestos, dándoselo a Roma, ¿verdad? Pero cobrándoselo a los judíos, pues no era como que pues, algo muy bien visto. Pero está ahí otro de los discípulos de Jesús que se llamaba Simón, y se cree que Simón, él era formaba parte de un grupo, no me acuerdo del nombre de este grupo que menciona en la Biblia, pero era como un grupo que estaba como en contra de Roma, ¿sí? Como que, ¿cómo dices? ¿Sacerdotes? Celotes. Sí, eran los celotes. Los celotes no tienen más, ¿cierto? Ese era ese grupo. Ese grupo, dice la Biblia, que era un grupo que estaba como si alguien estuviera ahora en contra. Es un ejemplo, no lo van a tomar a mal, pero es como si alguien estuviera en contra de Morena, ¿verdad? Entonces y que Mateo era de Morena y Simón era de un comité que estaba en contra de Morena. Entonces imagínate, o sea, diferentes perspectivas, diferentes, no son iguales, ¿verdad? Los mismos intereses, los mismos gustos, etcétera, son tan diferentes. Hay dos extremos,
pero están caminando como discípulos de Jesús. Ya me encantaría, no sé, la cara de ellos dos cuando Jesús les decía: ustedes dos vayan a orar por alguien, ¿no? Y aparte las distancias, ¿no? Pero la unidad va más allá, ¿sí? Porque a veces entramos en conflictos, ¿verdad? Cuando escuchamos a alguien que piensa diferente, ¿verdad? En algunas cosas que nosotros. Pero la unidad no tiene que ver con eso, ¿sí? La unidad va más allá. Pablo le está diciendo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ahí me voy a adelantar un poquito, pero en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y yo creo que es ahí donde debe estar la unidad. Es ahí donde podemos tener comunión. Es ahí donde hay algo en común entre nosotros, que es Cristo Jesús, ¿sí? Que hemos sido salvados, ¿sí? Qué bendición, ¿verdad? Que podamos ver. Yo he necesitado de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, pero tú también has necesitado de la gracia y de la misericordia de Dios. Nadie es más alto, ¿verdad? De hecho, más adelante ahorita nos va a decir que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero no solamente se trata de decir: hey, todos somos cristianos, ¿sí? Todos hemos sido salvados, todos hemos recibido gracia, sino dice: haya este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿sí? Entonces va más allá de lo que hemos recibido, ¿sí? De lo que se nos ha dado, sino ahora se trata de procura este sentir, ¿sí? Que esté en ti este sentir. Nos da una responsabilidad. Ahora, nos hace un llamado a la unidad, versículo 3, pero también nos dice cómo luce esa unidad. ¿Y cómo luce esa unidad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, hazlo con humildad. Y cuando leo esta porción, la verdad es que se me viene muy, muy directo Santiago, ¿sí? Porque dice: nada hagan por contienda o por vanagloria. Y Santiago en el capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos o los conflictos o las contiendas entre vosotros? Dice: ¿no es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? ¿Sí? Fíjate, Pablo dice: no hagan nada. Y cuando la Biblia dice no hagan nada, es que no hagas nada por contienda, ¿sí? Y Santiago nos dice que las contiendas y los pleitos vienen de nuestras pasiones, vienen de nuestros deseos. Versículo 2: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten, ¿sí? Y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero ¿cuál es la enemistad contra Dios? Es buscar nuestros propios deleites, ¿sí? Nuestros propios deseos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es Dios que te constituye enemigo, eres tú que te constituyes enemigo de Dios buscando para tus propios placeres. O piensan que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Pero no sé si te das cuenta que básicamente está diciendo lo mismo que Pablo, ¿sí? Nada más que Pablo lo está diciendo a alguien que aprecia mucho, y Santiago lo está diciendo como tienes que vivir en Cristo, ¿verdad? Como una exhortación, ¿no? Santiago, perdón.
Pablo aquí está diciendo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿sí? Para una vanagloria, una gloria para ti mismo. O sea, no busques eso. Antes bien, nos dice lo mismo que Santiago: con humildad, ¿sí? Con humildad. ¿Y cómo luce la humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿sí? Considerando a los demás como superiores a él mismo, estimando a los demás como superiores. Y esto va totalmente en contra de lo que hoy se enseña, ¿verdad? Hoy vemos, ¿verdad? Ahí en la crianza con los hijos, vemos a papás diciéndole, poniendo a los hijos frente a un espejo y di a ti mismo, ¿verdad? Tú eres el mejor que todos los demás, ¿verdad? Y no hay nadie como tú. Y esa es la tendencia, ¿verdad? Buscamos posicionarnos en un lugar más alto que todos los demás. Eso es lo que este mundo enseña. Por eso Santiago dice: quien vive así se constituye enemigo de Dios, porque va totalmente en contra del principio. No solamente del principio, va en contra de quién es Dios. Dios, y ahorita nos va a decir, Dios mismo hizo esto, ¿sí? Y tú vas a decir: ¿tú te crees más que Dios para no humillarte? Porque Dios mismo se humilló. Es una suficiente razón para nosotros decir: oh, yo tengo que, si Dios mismo tuvo que hacerlo, con mayor razón yo. El versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabes que Pablo nos está animando a que tengamos una perspectiva de no vivir para nosotros mismos, ¿sí? De renunciar a cosas que eran para nosotros mismos, vamos a ver, es que Pablo, de hecho, más adelante trata varios ejemplos: Timoteo y Epafrodito, el mismo ejemplo de Pablo, pero por excelencia nos va a hablar de Jesús, ¿sí? Nos va a hablar de Jesús. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir? Dice el versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? ¿Cómo es que Dios se humilló? Haciéndose hombre. En primer lugar, haciéndose hombre, no aferrándose. O sea, aun cuando fue hombre, no vino y dijo: yo soy Dios y tienen que todos servirme a mí y todos tienen que obedecerme a mí porque yo soy Dios. No, eso no era humillarse, ¿verdad? Porque pudo haberlo hecho. Era Dios aquí en la tierra, ¿sí? Pero se humilló tomando forma de siervo, ¿sí? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Renunció a todos sus privilegios, ¿sí? A todos los privilegios que él tenía, renunció haciéndose hombre. No hay nadie que pueda humillarse como Dios lo hizo, porque nadie aquí ha estado en una posición de Dios, ¿sí? Muchos podríamos decir: hay quienes han muerto por alguien más, ¿sí? Pero Jesús no solamente murió, sino se humilló, ¿sí? Antes de morir se humilló, ¿sí? Antes de morir se humilló. Y estando en la condición de hombres, porque ya se había humillado, Jesús pudo haber dicho: ya aquí ya pueden seguir mis pasos, me estoy humillando, ¿sí? Haciéndome hombre. Pero dice: y aún estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todavía se humilló más muriendo en la cruz, porque la muerte de cruz era una muerte humillante. De hecho, a los romanos no podían matarlos o castigarlos crucificándolos. Pablo es uno de ellos.
A Pablo una vez lo empezaron a azotar sin estar en un juicio. Y dice, hey, después de que lo azotaron, ¿qué creen? Tengo nacionalidad romana, dice Pablo, y ustedes me acaban de azotar sin haberme hecho un juicio. Y el que está ahí encargado le dice, ¿cómo conseguiste tu nacionalidad? Y ahí en Hechos dice, platica esta historia, yo pagué mucho dinero por mi nacionalidad. Dice Pablo, yo la tengo porque nací, ¿verdad? En un territorio romano. Y es una de las razones por las que Pablo probablemente no murió crucificado, cuando otros de los discípulos sí murieron así, crucificados, decapitados. A un romano no lo podían decapitar. O sea, era algo humillante no solamente para al que lo mataban así, sino para los romanos ver eso era, no puedes humillar a un romano, haya hecho lo que haya hecho, no puedes matarlo así. Y dice aquí, por eso dice Pablo, diciendo, y si, estando en forma, ¿verdad?, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Sí? Por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjate el llamado que Pablo nos está haciendo a cómo puede lucir la unidad entre nosotros. Es este sentir que hubo en Cristo. ¿Sí? No importa de qué contexto vienes, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la esencia de Cristo. La unidad no es como el concepto terrenal, un concepto de vamos a estar todos juntos, ¿sí? Una misma playera. No, va más allá. Para la unidad bíblica se necesita humildad. No se trata nada más de buscar cosas en común, a veces lo mencionamos aquí, vamos a tener un tiempo de convivencia, ¿verdad? Con los matrimonios. Y uno pudiera pensar, bueno, ok, ¿qué llevamos? Comida. Excelente, ¿verdad? Es un buen paso para tener unidad, tener comunión. Pero ¿sabes qué debes de traer el viernes? Humildad. Sí. Pablo nos está haciendo un llamado a poder combatir nuestra fe en el Evangelio, el poder perseverar. Pero dice, si tú quieres ganar esta batalla, tú debes de tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Podemos tener una fiesta, podemos hacerlo en una alberca, podemos hacerlo en un parque, podemos hacer una reunión, pero si no hay humildad entre nosotros, no hay unidad. Porque la unidad a la que Dios nos está llamando va más allá de un concepto humano. ¿Sí? Porque tú puedes ver a muchas personas unidas por diferentes causas, por diferentes motivos. Pero cuando tú lees unidad en la Biblia, no se refiere a que pues todos vamos a echarle ganas. Se tiene que ver con humildad. Este es el punto, ¿sí? Y ahora, y yo creo que esto es lo que lo hace pues casi imposible, que solamente puede ser una obra a través de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Solamente es a través de Cristo en nosotros que se puede producir este mismo sentir. Cuando tú te expones a la obra de Cristo, a lo que Él hizo por ti, entonces en nosotros se puede producir humildad, que no viene de nuestras fuerzas, sino viene de rendir nuestra vida a Dios, viene de conocer a Dios, de experimentar su amor. Es ahí, de ahí es donde proviene la humildad. Él es la fuente, porque de mí mismo no puede surgir humildad. Ay, voy a ser muy humilde. Ya estás. Nadie puede decir, voy a esforzar para ser más humilde.
Estás acreditando tú mismo, en ti mismo, que ahí está la humildad. Y no es así. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando te toca salir de tu posición, de tu comodidad, no te aferres. ¿Has visto alguna persona peleando porque le respeten su lugar? Aunque tú dices, está bien, es su lugar, se ve mal, ¿no? La persona ahí como diciendo, a mí no me vas a quitar mi lugar, este es mi estacionamiento, esta es mi silla, y es como, está bien, tranquilo, ¿no? O sea, la actitud que hubo en Cristo dice que no se aferró, no se aferró, no se aferró a ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí? Y a veces en nuestra dinámica como iglesia, como congregación, hay cuántas cosas no nos aferramos, ¿verdad? Hasta a veces hasta nuestro lugar, ¿verdad? Porque es que este es mi lugar y cuando llegas y te ganaron tu lugar es como dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Con esto tenemos para tarea, decir, el no aferrarse. En el matrimonio, ¿quieres unidad en tu matrimonio? La unidad en el matrimonio no es tener los mismos objetivos, ayuda, todo eso. Es bueno tener todo eso, sí, pero la unidad de acuerdo a la palabra de Dios en el matrimonio es humildad. Es humildad. ¿Y cómo luce la humildad? La humildad, primero nos dice cómo luce la unidad y después nos dice, con el ejemplo de Jesús, cómo luce la humildad. O cómo no luce la humildad. Peleando, en contienda. A veces estás sirviendo a Dios, pero en contienda con otros. ¿Verdad? O sea, sí estás sirviendo a Dios, pero en contienda. O a veces no lo haces en contienda, pero lo haces por vanagloria. Entonces cuando de verdad que si es un desafío el que Pablo nos está haciendo, porque yo quiero que la palabra de Dios pueda examinar tu vida. ¿Cómo luce tu matrimonio? ¿Cómo luce tu trabajo ahí donde estás tú laborando? ¿Cómo luce tu servicio? Tu relación con tus familiares. ¿Cómo luce? ¿Te aferras? Ya, es que yo soy el primogénito. Es que yo soy el mayor, o yo soy el menor, etcétera. Hay tantas cosas y a veces hacemos cosas por contienda y no necesariamente cosas malas. A veces hacemos cosas aparentemente buenas, pero porque estamos en contienda. Y Pablo nos exhorta específicamente como iglesia a humillarnos delante de Dios y tener esta actitud entre otros. Humillarnos no es en un énfasis como negativo de menospreciarte y de yo no valgo nada. No, sino en considerar a otros. No es en menospreciarte a ti, sino es en considerar a otros. ¿Sí? No te estás quitando valor tú, sino le estás dando más valor a la vida de otros. ¿Sí? A la vida de otros. Haya pues en nosotros este mismo sentido. Es la esencia de Cristo en nosotros. Tener esto es en común. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Fíjate, por el cual Dios también le exaltó. Primero, ¿quién se humilló? Jesús se humilló. Pero ¿quién lo exalta?
El Padre lo exaltó, ¿sí? No es Jesús mismo dice, ya me humillé, ahora me toca levantarme. No, sino que Dios mismo, el Padre mismo, lo exaltó. Pero dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Primero se humilló hasta lo sumo. Esto de decir hasta lo sumo está mal escrito, ¿sí? O sea, es como aquí en Aguascalientes, que a veces es común que alguien dice bien mucho. Está mal dicho, pero que lo entendemos. Es como una manera de que ya no es mucho, ¿va? Pero decimos bien mucho. Pues aquí Pablo está usando como una expresión así, de que primero se humilló hasta lo sumo. Es como si se humilló, humilladísimo, ¿no? Ya se había humillado, pero Pablo no encuentra palabras para decir, o sea, Dios era Dios, tomó forma de siervo y todavía murió y se humilló, dice, se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. De hecho, esta es una de las porciones que hablan, que es como una referencia de que Jesús es Dios. Porque hay quienes creen que Jesús no es Dios, que solamente fue un profeta más. Pero este es uno de los argumentos, porque si era un hombre, ¿por qué se tendría que doblar una rodilla ante un hombre? Pero como es Dios, ¿sí? Y no solamente es Dios, sino que Él mismo se humilló, tomó esta actitud, y ahora Dios le ha exaltado de esta manera y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria, aún así, fíjate, para gloria de Dios Padre. Fíjate cómo todavía siendo exaltado, todavía es para la gloria de Dios Padre. O sea, todavía su humillación y su exaltación sirven para la gloria de Dios Padre. Aún no, aunque ya está exaltado, aún no radica la exaltación para su propia gloria, ¿sí?, sino para gloria de Dios Padre, ¿sí? Y esta es la actitud a la que Pablo nos hace referencia. Más adelante, te digo, ahí habla en los siguientes versículos de Timoteo y Epafrodito, que a lo mejor tú dices, bueno, Pablo sí, una actitud de humildad. Jesús, una actitud de humildad. Pues quién no, ¿verdad? Jesús. Bueno, yo creo que Jesús todavía la tenía más difícil. Tú no tienes que renunciar a los privilegios que Dios tuvo que renunciar, pero todavía nos ponen como ejemplo a dos personas que a lo mejor pudieran ser más accesibles, por decirlo así, ¿no? Pero esta es la actitud, la unidad a la que tú y yo hemos sido llamados. Yo quiero que tú y yo nos podamos tomar muy en serio. Si Dios nos está haciendo un llamado a la unidad, no es algo que se pueda producir solamente con compañerismo, ¿sí? No es algo que se pueda, la unidad, fomentar solamente con vamos a comer juntos. Vuelvo a repetirlo, todo eso es buenísimo, ¿sí? Todo eso es buenísimo. Se necesita humildad. Y es ahí cuando necesitamos la ayuda de Dios. Porque solamente es a través de Cristo en medio de nosotros donde puede haber unidad. Por eso Pablo le llena de gozo que con los filipenses pueda haber este mismo sentir, que abunde más, pero dice, hay que seguir caminando en unidad, ¿sí? Hay que seguir caminando en humildad, ¿sí? Recuerden que esta iglesia la iglesia de los filipenses inicia con una mujer que vendía ahí las telas de color púrpura, ¿sí? Una mujer rica, probablemente entre ellos se podían mover todo esto de poder ganarse creer que ganarse el favor de Dios a través de las obras, ¿sí? Las personas con dinero, que Jesús hace una exhortación a un hombre que se acercó, ¿verdad? Y que le dice, maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna?
Jesús le dice, has seguido estos mandamientos, le empieza a decir, y este joven como que lo interrumpe, le dice, todo eso lo he hecho. Ni siquiera lo dejó terminar, probablemente porque más adelante estaba su pecado, pero él dijo, eso ya lo hice. Dice, entonces vende todos tus bienes, todas, y véndelos, que se conviertan en efectivo, y eso dáselos a los pobres. ¿Por qué a los pobres? ¿Has pensado por qué a los pobres? Porque un pobre ya después no podía regresarle el favor. ¿Sí? Si le daba el dinero, era para, considerando que ya después, ¿qué podía recibir? Nada. Ahora, es interesante que cuando este joven se acerca a Jesús, antes de eso precisamente Jesús dice que el reino de los cielos es de los niños, ¿sí? Haciendo referencia que no es por obras, a la fe de un niño, ¿verdad? Que no puede, que no tiene algo que ofrecer, ¿sí? Algo que ganarse, simplemente es porque cree. Y precisamente en ese momento, como que viendo a los niños que hablaban con Jesús, se acerca a este joven y dice, porque la riqueza era sinónimo de que Dios estaba con ellos. Y si Dios estaba con ellos, ellos decían, pues claro que soy salvo. Jesús le dice, si quieres heredar la vida eterna, no es por obras, no es por riquezas, es solamente creyendo en mí. Tiene que haber esta actitud de humildad, tiene que haber. Ahora, ¿por qué Jesús es el máximo ejemplo de unidad? Bueno, porque Él nos unió al Padre, ¿sí? Él nos unió al Padre. Por eso es el ejemplo perfecto de unidad, y que tiene que ver con la actitud de humildad. Es la manera en la que tú y yo podemos tener unidad entre nosotros, teniendo la misma actitud. Yo creo que hay tantas cosas que pudiéramos sacar de aquí para que pueda haber unidad entre nosotros, tener la actitud de Cristo. ¿Y cuál es la actitud de Cristo? Traer la unidad de alguien con el Padre, acercarlo al Padre, ¿sí? Yo creo que esa también puede haber una actitud de unidad entre nosotros, acercando a alguien más al Padre, o reconciliando a alguien más con otra persona, ¿sí? Abriendo un camino. Fíjate que supe que ahí estás enojada con alguien, ¿verdad? Que ya no te hablas con alguien. Vamos a hablar con ella, ¿verdad? La misma actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? En cada uno de nosotros. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué no te pones de pie y hacemos una oración? Porque el llamado a poder tener unidad y a poder caminar en unidad entre nosotros no es algo que pueda salir de nuestras propias fuerzas, ¿sí? Tiene que ser Dios en cada uno de nosotros, obrando en cada uno de nosotros. Y nosotros, ¿cuál es nuestra labor entonces? Pues es rendirnos, es acercarnos a Dios. El paso para caminar en unidad y en humildad. ¿Sabes qué? Muchas veces escuchamos la instrucción y como que no agarramos la onda y decimos, ok, unidad, y vas y quieres hacer la unidad. No. El paso número 1 para caminar en unidad con alguien más. ¿Quieres unidad en tu matrimonio? ¿Quieres unidad como congregación, con tus hijos, etcétera? El primer paso es acercarte a Dios. Sí, ese es el primer paso. Entonces, si tú quieres esto en tu vida, acércate a Dios. Y ahí Dios te va a decir de qué manera, sí, puedes ser humilde, de qué manera puedes considerar a alguien más. Porque no es a través de nuestra sabiduría, no es una regla para todos, sino más bien es una actitud, ¿sí? Es una actitud que nos va a mover, independientemente con quién nos acerquemos. Si está esta actitud que hubo en Cristo, entonces podremos tener unidad unos con otros, podemos tener comunión, podremos tener un mismo sentir, podremos tener un mismo
amor, ¿sí? Un mismo tipo de amor, una misma categoría de amor. No un amor como el que decíamos en el capítulo 1, un amor inconsciente, sino un amor que abunda más y más en ciencia y en todo conocimiento, ¿sí? Un amor que tiene que ver más con mi actitud que con decir, es que los demás tienen que amarme, los demás tienen que considerarme. No, es tú. ¿Cuál es tu responsabilidad? Padre, te damos gracias por tu palabra, para la que nos estás dando en este día, Señor, para caminar en tu propósito y en tu voluntad. Padre, llévanos a no aferrarnos a nuestros derechos, a nuestras pasiones, sino a tener una perspectiva de vivir para los demás, Señor, para servir a los demás. No importa el lugar, dentro o fuera de la congregación, no importa la posición que podamos tener de líderes, pastores, hombres, mujeres, padres, hijos, todos, Señor, podamos considerar a los demás como superiores. Para entonces, Señor, pueda haber algo en común entre nosotros, algo que solamente proviene de ti, Señor, que nos pueda ayudar inclusive a soportarnos, porque nos estamos sirviendo. Y si a veces causa conflicto, Señor, entonces reconsiderar por qué motivos lo estamos haciendo, para decidir en nuestro corazón tener la misma actitud, Señor, que tú tuviste. Te despojaste de todos tus beneficios para vivir, Señor, como hombre, para tomar forma de hombre, Señor. Sentir, Señor, el cuerpo de un hombre, Señor, con las limitaciones, Señor, que tenemos, y que tú no tenías esas limitaciones. La fragilidad, Señor, que cada ser humano tiene, y tú te pusiste en un cuerpo igual de frágil que el de nosotros, para experimentar a veces sí dolor. Fuiste herido, fuiste traicionado, fuiste humillado. Tomaste, Señor, nuestro lugar. Y ahora, Señor, nos has dejado un camino, nos has dejado unas pisadas, nos has dejado el mejor ejemplo, Señor, para nuestras vidas. No podemos aspirar, Señor, a más ni a menos. Queremos que en nosotros esté esta actitud, y entendemos que solamente puedes hacerlo tú, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Revélanos como al joven rico nuestro pecado. Revélanos nuestro orgullo, y que no tomemos la actitud de ese joven que te dio la espalda, sino que podamos ser obedientes como tú fuiste obediente. Que podamos caminar, Señor, aún en el dolor, como nos hablabas el domingo. Aún caminar sobre el dolor en obediencia, Señor, a ti. Porque tú estás
santificando nuestras vidas. Tú nos estás limpiando. Gracias por todo lo que tú permites, Señor, que podamos pasar para aspirar a ser como tú, Señor, en los momentos donde solamente ahí es donde se puede producir la vida de Cristo en nosotros. Gracias porque tú no nos dejas en esos momentos. Nos ayudas a atravesar, Señor, por esos lugares, por esas circunstancias, con esperanza, con propósito, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: gracias, Señor, porque tú estás obrando en mi vida? Gracias porque tú estás obrando de una manera profunda en mi carácter. Gracias porque no has desistido en amarme, en formarme, en transformarme. Gracias porque tú estás obrando, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te adoramos, te exaltamos. Gracias, Señor, porque tú te has tomado en serio nuestras oraciones, Señor, de que obres en nuestras vidas, que nos transformes, que tomen nuestros corazones. Ahora nos toca perseverar, Señor, en lo que tú nos estás mandando a hacer. Gracias, gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a producir en medio de nosotros. Esta actitud va a crecer, se va a desarrollar en cada uno de nosotros. Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.